En el mundo se acaba de celebrar hace casi 7 días la aclamación de Jesús en lo que ahora se le ha dado por llamar el Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Ramos, Jesús era proclamado por toda la multitud prácticamente como el Mesías, el Salvador que venía, ¿verdad? Ahora, eso fue el domingo, y eso todo el mundo lo recuerda. ¿Qué pasó el día siguiente? Eso casi el mundo no lo recuerda. ¿Y qué pasó el día siguiente? Sucede que ese día Jesús se retira a Betania. Betania era una aldea que quedaba cerca de Jerusalén, en donde vivía Lázaro, Marta y María, que eran sus amigos, y normalmente él, cuando venía a Jerusalén, él iba y se quedaba ahí en la casa de ellos, ahí lo atendían. Y entonces el siguiente día, el lunes, él venía para el templo. Pero ese día podemos suponer que por alguna razón él decidió salir más temprano antes de que el desayuno estuviera listo. Entonces, cuando venía en el camino, él venía con hambre, ¿verdad? Venía con hambre. Y en el camino vio que había una finca que tenía higueras, árboles que dan higos. Y todos los árboles estaban ahí secos, sin hojas, sin nada, pero había un árbol que tenía hojas, ¿verdad? Y ocurre de que en la higuera, antes de echar hojas, primero echa fruto. Y entonces, mirar que una higuera tuviera hojas era suponer que esa higuera ya tendría frutos, aunque todavía no estuvieran maduros. En aquella cultura y en aquel tiempo, no sé si ahora, ellos comían los higos, los comían cuando todavía no estaban bien maduros. Podían comerlos, quiero decir, no es que no los comían maduros, como no. Pero comenzaban a comerse los higos cuando todavía no estaban bien maduros, así como hacemos nosotros con los mangos, ¿no? Que desde que están verdes, ahí comienzan a comer, pasar, ¿verdad? Entonces, algo así ocurría. Entonces Jesús ahora tiene hambre, ve una higuera llena de hojas, y entonces él dice, bueno, y esa higuera tiene hojas, debe haber fruta también ahí. Y entonces dice Marcos, en el capítulo 11, versos 13 y 14, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué halló? Nada. Dice, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de ellos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y bueno, transcurrió el día, y de nuevo al final del día él fue a Betania otra vez. Y al llegar el siguiente día, él venía de regreso con los discípulos y pasaron ahí por donde estaba la higuera. Y entonces cuando pasan por donde estaba la higuera, ¿qué sucedió? Los discípulos inmediatamente vieron que la higuera que el día anterior había estado ahí llena de hojas, y en que Jesús había ido a buscar fruto, no había hallado nada, y que Jesús le había dicho, nunca nadie más coma fruto de ti. Ahora, ¿qué pasaba con la higuera? Dice el verso 20 del capítulo 11 de Marcos, y pasando por la mañana, dice, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahora la higuera, que tenía un montón de hojas, ahora está seca desde las raíces. Es interesante, hermanos, ¿por qué razón?
Cuando antes, el día anterior, todas las higueras se miraban como, se miraban sin hojas, secas. La única higuera que parecía viva era la que tenía hojas. Entonces, todas las demás parecían muertas, pero esta parecía viva, tenía hojas. Debía tener fruto también. Y entonces, ahora, ¿por qué Jesús maldice a esta higuera y no maldice a las otras? ¿Por qué razón? Y aquí nosotros tenemos que entender qué significa la higuera, qué significa las hojas y qué significa el fruto, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo no hacía las cosas por gusto. Él hacía todo para que nosotros aprendamos lecciones, ¿verdad? Para eso es que Él hacía todo, para que nosotros aprendamos lecciones, para que el pueblo, su pueblo, aprenda lecciones en toda la historia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa la higuera? ¿Qué significan las hojas? Miren, la higuera representa el pueblo de Dios, representaba a Israel. ¿Qué representaba? ¿Qué representaba la higuera? El pueblo de Dios. Ajá. Israel. Israel. Ahora, ¿qué representaban las hojas de la higuera? Las hojas de la higuera representaban las ceremonias, los rituales, la religión. Eso representaban las hojas, ¿verdad? Ajá. Ahora es interesante porque esta era la única higuera que tenía hojas, las demás no tenían. ¿Por qué? Porque las demás naciones no tenían la misma religión. Las demás naciones tenían religiones en donde adoraban ídolos, eran paganas. Ellos no pretendían adorar al Dios verdadero. Ellos adoraban otro tipo de dioses. Pero este pueblo sí pretendía adorar al único Dios, al Dios verdadero, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y tenían una religión en donde celebraban los ritos, ceremonias, pero además de eso le habían agregado un montón de inventos de los rabinos, de los ancianos. Le habían agregado tradiciones. ¿Y entonces qué? Entonces los demás pueblos miraban a este pueblo como un pueblo bien religioso. Ahora, ¿qué se espera de alguien religioso, hermanos? Díganme. ¿Qué se espera de alguien religioso? ¿Ah? Hermano, miren, lo que se espera de alguien religioso es que esa persona sea santa. ¿Entendió? ¿Qué se espera de alguien religioso? ¿Que sea qué? Que sea santo. Eso se espera. Y entonces, claro, el Señor ahora viene a su pueblo, ese pueblo que celebraba las ceremonias y que cumplía con los ritos y que tenía la escritura también. Y viene a buscar ¿qué? Viene a buscar el fruto. ¿Cuál fruto? Fruto de santidad. ¿Lo encuentra? No lo encuentra. Y el lugar que era el lugar sagrado, el templo, cuando Jesús llega, ¿en qué lo encuentra convertido? ¿Ah? Les digo, ustedes han hecho de la casa de mi padre ¿qué? Casa de mercado, cueva de ladrones. ¿Había fruto de santidad? No lo halló. Eso es lo que significa. Y entonces ahora
¿Qué le dice el Señor a la higuera? Nunca, jamás, nadie coma fruto de ti. ¿Y eso qué quería decir? Quería decir que muy pronto ese pueblo que había sido pueblo de Dios, Israel, ya no iba a ser pueblo de Dios. Que la verdad del plan de salvación ellos ya no se la iban a dar a nadie, porque ellos mismos la habían desechado. Y por eso en Mateo el capítulo 15 y el verso 8, Mateo 15, 8, el Señor Jesús le dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿a dónde está? Está lejos de ti. Y hermanos, su religión era una religión ¿de qué? De palabras. Dice: este pueblo de labios me honra. Claro, ellos pretendían que eran religiosos, ellos pretendían que eran pueblo de Dios, ¿verdad? Y ellos recitaban los salmos, y ellos recitaban las oraciones, y ellos cumplían las ceremonias. Pero ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo: su corazón está lejos de mí. Y es interesante, hermanos, porque en el capítulo 23 de Mateo nos cuenta que eso es ya en los últimos días de la vida de Jesús. Eso en los últimos días de la vida de Jesús. En el capítulo 23, el Señor prácticamente lo dedica ¿a qué? Lo dedica a que los líderes religiosos, los escribas y fariseos, entendieran cosas. Y el pueblo debía entenderlas también. De que esa religión, así como ellos la tenían, no servía. Era inútil. Miren lo que le digo ahí en Mateo 23 y el verso 27. Le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo? Hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran como hermosos, mas por dentro, dijo, están llenos de huesos, de muertos y de qué? Y de toda inmundicia. Hermanos, la higuera llena de hojas representaba un pueblo religioso hipócrita. ¿Qué el Señor dijo? Sepulcros blanqueados, que por fuera pareciera que son espirituales, pareciera que son, pero ¿qué dijo? Por dentro están arruinados. Dijo: están llenos ¿de qué? De toda inmundicia. Y hermanos, paremos aquí un poquito para recordar qué es la inmundicia. ¿Ah? Miren, en términos espirituales, inmundicia es todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Eso es la inmundicia, ¿verdad? Es lo que contradice la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, claro, y ahora nosotros podemos darle una mirada al mundo, y en el mundo vamos a encontrar que el mundo está lleno de ¿qué? Está lleno de inmundicia, ¿verdad?
Pero al final de cuentas el mundo es el mundo. El problema más grave es que haya inmundicia ¿a dónde? En la iglesia. Eso es el problema grande, ¿verdad? Y entonces esa multitud que el domingo de Ramos había estado clamando Hosana al hijo de David y celebrando a Jesús como Mesías, como Rey, el viernes estaba gritando que crucifíquenlo. Imagínense qué terrible. ¿Ah? La misma gente. El domingo gritaron Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el viernes estaba diciendo, cuando Pilato les pregunta, ¿pero qué voy a hacer con este? Y ellos que le dicen, crucifícalo. Y entonces Pilato le dice, voy a crucificar a su rey. Ese no es nuestro rey, dijeron. Nuestro rey es el de Roma. Eso es lo que dijeron, ¿verdad? Y por eso el Señor hizo una declaración terrible. En el verso 38 del capítulo 23 de Mateo les dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuál era la casa? ¿Cuál era la casa? La casa era el templo. Ese templo hermoso que era orgullo para ellos, en donde celebraban todas esas ceremonias, todos esos ritos. ¿Ah? Ese templo donde antes había estado el arca de la alianza, ahora ya no estaba. Ese templo, el Señor le dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, ¿era la voluntad de Dios que esa casa quedara desierta? No, nunca. El Señor en Éxodo 25:8 había dicho, y me construirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Eso era lo que Dios quería. Pero ellos, en su locura, decidieron ¿qué? Decidieron expulsar al Señor, rechazarlo, echarlo. Y por eso el Señor, que no impone la religión a la fuerza, dice, bueno, si no me quieren aquí, no tengo más que ir. Y por eso el Señor le dice, vuestra casa os es dejada desierta. Y claro, como resultado de eso, 40 años más tarde, esa casa sería destruida por los romanos. Quemado todo. Cumpliendo la profecía de Jesús en el siguiente capítulo, que es Mateo 24, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Porque cuando el Señor dice algo, nada puede impedir que se cumpla. Muy bien. Esto es historia. ¿Eso pasó hace cuánto? Eso pasó hace más de 2000 años. ¿No? Y entonces, ¿qué sentido tiene esto? 1 Corintios 10:11 dice que las cosas que se escribieron en el pasado fueron escritas para nuestra enseñanza. Entonces la pregunta aquí es, ¿y eso qué tiene que ver con usted? ¿Y tiene que ver conmigo? ¿Y tiene que ver? ¿Tiene que ver algo? Sí, y mucho. Y mucho. En Mateo 25, el Señor Jesús contó una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes todas eran religiosas. Todas.
Todas estaban esperando al Señor Jesús, porque dice que todas estaban esperando la llegada del esposo. Todas tenían lámpara, es decir, todas tenían la Biblia. Lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero hay una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Había unas que tenían aceite en sus vasijas y otras no tenían aceite. Las insensatas, dice Mateo 25:3, tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y hermanos, ¿qué significa el aceite? El aceite significa el Espíritu Santo. Entonces, noten, cuando Jesús habla con Nicodemo, que Nicodemo era un maestro en Israel de esa religión que era puras hojas. Va y habla con Jesús. Nicodemo sentía que algo le hacía falta. Y entonces va a hablar con Jesús, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Nicodemo le dice, mira, aquí no se trata tanto de todo eso, sino que se trata, dice, que es necesario nacer de nuevo. Porque tu religión no vale nada, tus ceremonias no valen nada, tus ritos no valen nada, a menos que permitas que el Espíritu Santo te transforme la vida, te cambie la vida. Eso es nacer de nuevo. Eso es ser una nueva criatura. Y cuando Jesús se encuentra con la samaritana le hace una pregunta a Jesús y le dice, le dice, los judíos dicen que debemos adorar allá en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos que aquí en Jericín. Y entonces el Señor le responde, mira, le dice, viene el tiempo cuando no van a adorar ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén sería casa desierta. Y en este monte, le dice, porque el Señor lo que busca es adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Hermano, ¿qué significa adorar en espíritu? ¿Qué significa eso? Adorar en espíritu significa de que usted ha hecho decisiones en su mente y en su corazón se ha rendido de verdad a Jesucristo. Que usted ha humillado su orgullo, ha dejado de lado todas sus opiniones, que está dispuesto a sacrificar sus gustos pervertidos. Porque, hermano, si es que Dios no le prohíbe a usted el gusto por lo bueno, algunos piensan que sí, no, Señor. Dios lo que dice es, deja todo lo que te hace daño, lo malo, eso es lo que tienes que dejar. Esas ideas que a lo mejor has guardado desde que estaba chiquito, pero que no son la verdad, tienes que estar dispuesto a abandonarlas. Entonces, adorar en espíritu es eso. Es venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, como un papel en blanco, para que tú escribas tu voluntad en mi vida. Eso es adorar en espíritu. El problema es que como estos fariseos, estos hipócritas, ellos venían al santuario, pero venían ¿cómo? Venían a adorarse a ellos mismos. Venían a imponer sus tradiciones, sus intereses, al robarle a la gente. Adoraban en el templo, pero no adoraban en espíritu y en verdad.
Por eso eran puras hojas sin fruto. Eran religiosos, pero no eran santos. En Romanos el capítulo 8 y el verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Hermano, ¿qué significa vivir según la carne? Mire, vivir según la carne quiere decir vivir según los gustos que uno tiene, ¿verdad? Entonces, claro, y claro, el problema es que nuestros gustos están pervertidos, ¿verdad? Eso es. Y entonces, según la carne yo voy a oír la música que a mí me gusta. Pues no es la música correcta, pero a mí me gusta. Voy a comerme lo que a mí me gusta, aunque la Biblia diga que eso no se debe comer, ¿verdad? Voy a decir lo que a mí me dé la gana, no lo que la Biblia dice, ¿verdad? En fin, voy a hacer lo que yo quiera. Eso es vivir según la carne. Vivir según el Espíritu es lo contrario. Vivir según el Espíritu es haberse humillado ante Dios y decir: no voy a hacer lo que a mí me da la gana, voy a hacer lo que Dios manda. Eso es vivir según el Espíritu. ¿Ah? Según lo que la Biblia dice. Claro. Y cuando usted hace eso, cuando usted toma esa decisión, entonces comienza a haber fruto en su vida. Entonces usted entra en camino de santidad. Entonces usted está preparándose para la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces, claro, note que el apóstol Pablo dice en Romanos: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Y cuál era el Espíritu de Cristo? En el Getsemaní, el jueves, en lo que ahora le llaman el Jueves Santo. El Señor Jesús fue al Getsemaní y ahí Jesús suda sangre. ¿Por qué? Porque según la carne, Jesús, esa batalla entre la carne y el Espíritu, según la carne le decía: no, pero es que en la cruz es dolorosa y la muerte. Y Jesús ora y dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que mi carne dice, hágase lo tuyo. Eso es el Espíritu de Cristo. Ese espíritu de sumisión, ese espíritu de obediencia, ese espíritu de aceptación de la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Eso es vivir el Espíritu. ¿Estamos entendidos? Amén. Y claro, el Señor dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es cristiano. No es, aunque lo aparente, ¿verdad? Hermanos, en el capítulo 22 de Mateo tenemos otra parábola, la parábola de las fiestas de bodas. Y dice que es interesante. ¿Por qué? Porque dice que mandó primero el Señor el rey que representa al Señor, a Dios, mandó, dice, a invitar a ciertas personas para que vinieran a la fiesta, y estas dijeron: no vamos a ir, tenemos otras cosas más importantes que hacer, y no fueron. Entonces el rey le dice: pues entonces vayan a todos los caminos y anúncienle a todos los que quieran venir a la fiesta que vengan, hermanos. Y entonces
Dice que vinieron, entraron a la fiesta. Estaban en la fiesta. ¿Cuándo? El rey vino. Y el rey vino, dice, y comenzó a revisar a todos los que habían llegado a la fiesta. Y entonces encuentra uno que no estaba vestido de bodas. Y entonces le dice, ¿y cómo fue que entraste aquí? ¿Y qué le contestó? No le contestó, no tenía nada que decirle, no tenía excusa, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, el rey dice, atadle de pies y manos y echarle fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Hermanos, ¿qué es el vestido de boda? Miren, vestido de boda aquí en esta parábola representa la santidad. Amén. Representa el fruto que Jesús buscaba en la higuera. ¿Ah? Eso representa. Y entonces dice, bueno, el que no tiene, a la higuera que le dijo, nunca nadie más coma fruto de ti, la maldijo, y se secó desde la raíz, dice, no tenía esperanza de que volviera a retoñar. Y aquí que dice que el que no tiene el fruto de santidad en la fiesta, en la reunión que el Señor ha invitado, a ser echado afuera, dice, ¿verdad? Donde es el lloro y el crujir de dientes, pero no te lo siguen. Este había venido a la fiesta. Ve que los que no vinieron a la fiesta no dicen, miren, sáquenlos, no, porque no están adentro. Pero este había venido, había entrado. ¿Qué quiere decir eso? Que era miembro de la iglesia, eso quiere decir. Usted no puede sacar al que no está dentro, ¿o sí? Si estoy yo allá afuera, me puede sacar. Me puede entrar, pero no sacar. ¿Verdad? Este estaba adentro, es decir, este era miembro de la iglesia. ¿Verdad? Y entonces, por eso es que dice, no, miren, si este no está dando fruto, así que igual que la higuera, no sirve. Echarlo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y hermanos, en Apocalipsis, el capítulo 3, se describe la situación de estas personas que no están vestidas con el traje adecuado de la santidad. La higuera con hojas, el invitado sin el traje. En Apocalipsis, el capítulo 3, ¿sabe cómo se le llama? Se le llama tibios. ¿Cómo se le llama? Tibios. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versos 16 y 17. Pero dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué voy a hacer? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿cómo? Y desnudo. Desnudo quiere decir sin el traje ese que no tenía aquel que había ido a la fiesta. ¿Cuál era el traje? La santidad. El traje. Ahora, los tibios dicen, yo soy rico y me he enriquecido. Ay, mira, qué terrible. Son aquellos que dicen, no, si yo ya estoy en la iglesia, ya yo me bauticé, ya estoy bien.
Hermano, si usted piensa que con haberse bautizado ya está bien, se acabó, tenga cuidado, porque la Biblia es bien clara. En Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Claro. O sea, cada día nosotros debemos venir al Señor para que nuestras vasijas sean llenas con el Espíritu Santo. Y en nosotros, ¿qué? En nosotros haya ese Espíritu de Cristo de aceptar la voluntad de Dios y ponerla por encima de nuestras ideas, de nuestros gustos, de nuestra carne. Es así como crecemos. Y es interesante, hermanos, porque en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, de los versos 21 al 23, el Señor Jesús hizo una advertencia tremenda. Dijo así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, ¿qué les declararé? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, este grupo que está aquí representa hoy la higuera llena de hojas y sin fruto. El Señor les dijo a aquellos: hipócritas, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿No? Y aquí el Señor les dice: ustedes dicen que echaron demonios en mi nombre, ustedes dicen que hicieron milagros, ustedes dicen que hicieron esto y lo otro en mi nombre, pero yo no lo conozco. Religiosos haciendo cualquier cosa, pero sin rendirse, sin permitir que el Espíritu Santo les cambie la vida, los haga humildes, los haga obedientes, los haga santos, sin fruto de santidad. En el capítulo 7 del verso 20, el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y claro, cuando hay un árbol y que no da fruto, y entonces a uno le preguntan: no, mire, ese árbol no da fruto. Y hay un montón de razones por las que no puede dar fruto, pero lo más corriente es decirle: mire, y le pone abono. No, y dice: pues echenle abono, tal vez así. ¿Verdad? Tal vez así. Y el Señor dijo: por su fruto lo conoceréis. La pregunta es: si usted como higuera no da fruto, todo el abono del mundo no le sirve. ¿Qué necesita? ¿Ah? ¿Qué necesita para dar fruto? No. ¿Qué necesito yo para dar fruto? El fruto que Jesús buscaba: el Espíritu Santo. Exactamente. En Gálatas, el capítulo 5, los versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Ahora, hermanos, es interesante, porque además dice amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
contra todas estas cosas no hay ley que las condene. Pero quedémonos ahí solo con el amor. Dice que el fruto del Espíritu es que es amor. Ahora, una vez le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y Jesús dijo: el primero y más grande mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y luego dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, cuando usted, como la tierra fértil de la parábola del sembrador, tierra negra, tierra profunda, tierra esponjosa, recibe la semilla de la palabra de Dios y es regada por la presencia del Espíritu, entonces va a crecer, primero hierba, dijo Jesús, luego espiga, luego grano lleno dentro de la espiga. Ese es el fruto, el amor. Y hermanos, nadie puede ser un religioso verdadero si no ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo también. No importa a cuántas vigilias vaya, no importa cuántos ayunos haga, no importa cuántas ceremonias celebre, eso no importa. Si usted no ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo, como usted mismo, no tiene el fruto correcto. ¿No? Y si no tenemos el fruto correcto, corremos el riesgo de que, ya dijo el Señor en Apocalipsis 3, de ser vomitados. Ya dijo allá en la parábola de la fiesta de hoy de Mateo 22, de ser echados fuera. Y como le dijo a la higuera estéril: nunca nadie más coma fruto de ti. Y se secó desde la raíz. Hermanos, tenemos una oportunidad maravillosa. El Espíritu Santo está ansioso de venir a su vida y a la mía y a la vida de todos. Amén. Pero el Espíritu Santo no va a llegar a su vida, a la mía ni a la de nadie, si no hay una renuncia al orgullo, si no se destrona el ego, el orgullo, para darle lugar para que lo ocupe el trono de la vida, el lugar de honor en el corazón, y su palabra y su santa ley sean los que rijan nuestra vida. Y es terrible, porque esto de las religiones sin santidad, al estilo de la higuera, se está multiplicando. Se está multiplicando. Tanto que en Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 11 dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero dice, hablaba como dragón. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una bestia que parece cordero, es decir, parece cristiana. Pero ¿cómo habla? Habla como dragón. Y Apocalipsis 12:9 en adelante dice que el dragón es la serpiente. Es decir, tenemos un dragón disfrazado de cordero. Ahí no hay fruto de santidad. Hay apariencia de religión, pero no fruto de santidad. Y hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque al final de cuentas nosotros tenemos que llegar al punto de poner eso también en nuestra vida y pensar: ¿será que yo pretendo ser cordero pero estoy actuando como dragón? Hay un hermano que escribió un libro que se llama El dragón que todos llevamos dentro. Y hermano, así es.
Si nosotros sin el Espíritu Santo, quien nos domina es la carne, es el dragón. Y por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, para que el Señor Jesucristo aplaste la cabeza del dragón y nos conceda la victoria. Podamos llevar el fruto que Jesús quería. Apocalipsis 19:20, dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Hermano, cuando usted pretende ser cristiano, pero en su vida no reina el Espíritu de Dios, usted y yo corremos el riesgo de convertirnos en falsos profetas. Estar pretendiendo que somos y que predicamos, pero nuestra vida contradiciendo eso. ¿Verdad? Falso profeta, dragón disfrazado de cordero, higuera sin hojas, sin fruto, llena de hojas, pero sin fruto. Invitado a la fiesta sin el vestido. Cristianos carnales sin santidad. ¿Es esa la voluntad de Dios? No. Él quiere reinar en su corazón. ¿Y por qué quiere reinar en su corazón? Porque es lo mejor que le puede pasar a usted en la vida. Es lo mejor. Mire, ya estamos cansados de vivir en este mundo lleno de guerra, lleno de crimen, lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de mentira. ¿Y qué es lo único que va a traernos qué? La solución para todo esto, la segunda venida de Cristo. Pero si Cristo viene y usted y yo no estamos listos, ¿de qué nos sirve la segunda venida? Por eso cada día, algunos dicen: mire, yo acepté a Cristo hace tantos años. No, mi pregunta no es hace cuántos años usted lo aceptó, sino si lo aceptó hoy. Porque al Señor debemos aceptarlo todos los días. Porque el Espíritu Santo debe venir a nosotros todos los días y debe permanecer con nosotros, y nosotros debemos de vivir pendientes de que permanezca con nosotros, porque es la única garantía que tenemos de ¿qué? De llevar el fruto de santidad, de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar al prójimo, de ser santos como el Señor es santo. Algunos piensan que esto es imposible. No es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. No hay. Cuando el Señor le dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, no un hoyo en la pared que había, a que un rico se salve. Entonces los discípulos le dijeron: pues entonces nadie lo va a salvar. Es imposible. Y el Señor le respondió: lo que para los hombres es imposible, para Dios no es imposible. La palabra imposible no existe en el diccionario de Dios. ¿Amén? No existe la palabra imposible en la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted ha venido creyendo que su vida, que usted no puede llegar a ser un santo al servicio del Señor, deseche esa idea. Si usted lo ha estado intentando usted solo, ahí sí es imposible. Pero si usted se rinde al Espíritu Santo y le dice: Señor, haz conmigo lo que te dé la gana, ¿sabe qué es la gana del Señor? Que usted sea santo. ¿Sabe cuál es la gana del Señor? Que usted vaya al cielo. Amén. La gana del Señor es que usted sea transformado y tenga vida eterna. Eso es la gana del Señor. Por eso, todos los días debemos decir al Señor: Señor, haz lo que te dé la gana conmigo. Amén. Claro. Porque Dios no desea nada malo ni dañino para nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hermanos, esta mañana la invitación es esa, ¿no? Es a que cada día
a que cada día nosotros entendamos que una religión desprovista del Espíritu Santo, una religión sin amor, una religión que no es real, que no es del corazón, son simplemente hojas sin fruto. ¿Que va a terminar cómo? Echada afuera, maldita, seca o vomitada. La decisión es nuestra. Haga la mejor decisión. Que Dios nos bendiga.